Vivimos momentos de tensa calma, pero a nuestro juicio se acerca una terrible tempestad. Vamos a ver lo que tenía que decirnos Larry Johnson hoy mismo, acerca de el monotema, porque esto ya es un monotema de la guerra en Ucrania y las implicaciones que no paran de aumentar. La cuestión no para de hacerse más y más compleja y a medida que se va haciendo más compleja, menos entendimiento hay de la cuestión, con lo cual más fuera de control está, más lejos del entendimiento, más lejos del control. Es pura lógica al fin y al cabo, ¿verdad? Larry Johnson dice que una noticia que de hecho ha circulado en las últimas horas, los ucranianos, con armamento de la OTAN, se supone, han atacado una de las estaciones de radares vinculadas a los misiles potencialmente nucleares, desde luego, que digamos que garantizan la seguridad de Rusia. Es decir, esto ciertamente es un paso más dentro de esa interminable escalada de la que nos llevan hablando realmente los 2 últimos años ya. Entonces, como se ve en la fotografía, efectivamente hay daños. Esto sería en una de las estaciones de radar, insistimos, con lo cual eventualmente se dejaría, por supuesto, en la realidad de los hechos no es tan sencillo, vaya, pero supuestamente dejaría vulnerable, digamos, todo lo que es la estrategia de defensa a nivel de misiles y, por supuesto, también a nivel nuclear de Rusia. Entonces, esto, recordemos, dentro de un contexto de ejercicios nucleares tácticos, no solo por parte de Rusia, también hemos podido comprobar estos días cómo ha sido también por parte de Francia. Hay muchas cosas en el ambiente, se habla de muchas cosas, pero aquí, como siempre, vamos a tratar de ir un poco más allá, un poco más profundo, para tratar, como mínimo, tratar de comprender qué es lo que ha pasado, con lo cual, qué es lo que puede pasar. Vamos a empezar con lo que normalmente se entiende como conspiranoico, teoría de la conspiración, etcétera, etcétera. Hace ya unas cuantas décadas, de hecho, fue en los años 60, William Carr, que por lo demás fue un oficial dentro de Estados Unidos, se movió de hecho dentro del mundo militar y en particular de la inteligencia, hablaba por primera vez de una carta, hipotética carta, entre Giuseppe Mazzini, el famoso nacionalista italiano, y Albert Pike, el cual aquí en este caso concreto de esta nota es presentado simplemente como un militar, pero en realidad destacaba mucho más como gran maestro masón. ¿Qué es lo que se decía? La tenebrosa carta nos dicen aquí que predijo 2 guerras mundiales y la posterior destrucción del cristianismo. El 15 de agosto de 1871 el militar, Albert Pike, afirmó que la primera se sucedería para derrocar a los zares y la segunda para acabar con el nazismo. Bueno, obviamente en 1871 nadie podía hablar de esa ideología en concreto. Es decir, básicamente Pike hablaba de 3 eventos, siguiendo obviamente la tríada tradicional, 3 eventos que serían, como decía el propio Rockefeller, catalizadores del cambio, la transformación del mundo hacia una nueva cosa, un nuevo orden. Es decir, estamos siempre con los mismos términos. Esto no tiene nada de conspiranoico ni de raro. Es algo bastante elemental después de todo. La Rusia de los zares era ya a finales del siglo XIX un peligro en varios sentidos. El principal, ya lo hemos visto en los vídeos anteriores, dentro de esa estrategia de la isla del mundo, postulada por Mackinder, es decir, un imperio ruso demasiado fuerte, imposibilitaba, por ejemplo, la hegemonía anglosajona. Con lo cual, una primera guerra que pudiese, si no destruir, al menos someter a Rusia, era inevitable. Se arguye que la Primera Guerra Mundial no fue en realidad para someter a Rusia. Bueno, vamos a verlo durante este vídeo, cómo la cosa es mucho más compleja que eso. Por lo pronto quedémonos que la Segunda Guerra debería ser, obviamente, la que digamos que deshiciese lo que la primera habría hecho. De hecho, esto es la tesis oficial, académica, histórica, de que la Segunda Guerra Mundial fue fruto de la primera,
de la mala resolución de la primera y de las consecuencias de la primera, que entre otras cosas fueron económicas también, pero desde luego políticas y sociales, y también culturales. Continuemos. Bueno, a todo esto, la tercera, esa que aquí se dice que sería la destrucción del cristianismo, tampoco es tan extraña, pues hablaría de la lucha entre lo que ya en el Estados Unidos de esa época, del siglo XIX, se estaba perfilando como sionismo, es decir, un cristianismo poscristiano, por así decir, un cristianismo mesiánico en ese sentido, del después, un pueblo elegido que llega a una nueva tierra, que funda algo nuevo, pero que no está en todo el mundo. Entonces debía llegar un momento en el que estuviese en todo el mundo. ¿Y entonces quién es el gran rival ahí? Obviamente es el Islam. Con lo cual, esta predicción hipotética del señor Pike no es tampoco tan extraña. Sigamos. Aquí tenemos el creciente fértil. Es decir, no es solo una cuestión del Cáucaso. Es una cuestión que implica consideraciones de índole geográfica, económica, social también, por supuesto, cultural e histórica. Es decir, estamos hablando de antiguas civilizaciones. En ese área tenemos Caldea, Sumeria, Babilonia, Asiria, Egipto. Tenemos también Persia. Es decir, Persia, como se puede ver en el propio mapa, es como, digamos, la puerta al creciente fértil. Es, digamos, que una especie de estado estratégico, nunca mejor dicho, entre el mundo chino-hindú y este creciente fértil que se abre a su vez sobre, digamos que, tanto la puerta de África como la puerta de Europa, a través del Mediterráneo, naturalmente. Empezamos a ver ya un poco más el contexto dentro de lo que es la lucha que, como veían, profetizaba, entre comillas, el propio Pike, una lucha entre judíos e islámicos, o islamistas. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso posible? Bueno, ¿qué es lo que hizo el Imperio Británico ya en su día y ahora Estados Unidos? Garantizarse un Estado precisamente inserto en el creciente fértil y en esas puertas, es decir, regular las puertas. Y por supuesto vinculado al sionismo, el cual a su vez viene condicionado por las guerras mundiales, las anteriores. Es decir, la tesis de Pike no es tan extraña después de todo. Hay más personajes vinculados, quizá más, o que podrían eventualmente vincularse más a lo conspiranoico y teorías de la conspiración que no el señor Pike. Este es un polaco, pero también ruso, que dio mucho que hablar y que nos va a servir como introducción a cuestiones más profundas. El señor Ossendowski, que vivió entre mediados del siglo XIX y mediados del XX, estuvo, digamos que, en todos los lugares que eran importantes en todos esos procesos de los que nos hablaba el señor Pike. La Primera, la Segunda Guerra Mundial, pero también la génesis de lo que después en el futuro habría de ser esa Tercera Guerra Mundial o esa lucha que, digamos que, tendría como elemento definitivo la caída, transformación del cristianismo. Veamos más sobre este señor. ¿A qué está vinculado este señor? Está vinculado, ya lo hemos dicho, incluso se habla en la propia Wikipedia, así de fácil, se habla de cómo estuvo vinculado al espionaje, cómo se movió en diferentes ámbitos, anglosajones, ruso, y vinculaciones bien extrañas. Este personaje, Roman Unger von Stenberg, a pesar del nombre, era ruso. Este personaje, durante la guerra civil que hubo en Rusia, después de la Revolución Roja, es decir, de la Revolución Comunista, vaya, después de 1917, como sabrán, lo que se dio en llamar la Rusia Blanca se organizó y acabó ocurriendo una guerra civil entre los rojos, los comunistas, y los blancos, los cuales supuestamente querían volver al orden zarista, pero que la cosa se fue volviendo muy compleja e empezó a vincularse a cosas bien extrañas. Este señor, de hecho, pretendió, en 1921 en concreto, pretendió convertirse en el gran continuador de Gengis Khan, nada menos. Se hizo fuerte en Mongolia y allí establece una especie de, bueno, un proyecto vinculado a cuestiones extrañas. Ossendowski,
precisamente por esos años, escribe su más famoso libro. Ossendowski, acabamos de hablar de él, este señor, escribe su más famoso libro y habla del rey del mundo. Había de llegar un momento en el que el rey del mundo aparecería y traería esa transformación de la que ya hemos hablado antes. Es decir, tenemos puntos de conexión bien claros entre estos eventos puramente históricos, fáciles de comprobar en la red, y cuestiones supuestamente ya más teoría de la conspiración, ¿verdad? Como lo que proponía esta hipotética carta entre Giuseppe Mazzini, Italia, Albert Pike, Estados Unidos. Entonces continuamos. Después de lo dicho sobre el señor Stenberg, ¿qué tenemos? Tenemos que efectivamente ocurrieron cosas que ya no están en el imaginario popular, por así decir, pero que fueron muy significativas. Precisamente en esos años en los que estallaba la Revolución de Octubre, estallaba ese experimento comunista en Rusia, aparecía que otras potencias, entre ellas Estados Unidos, pretendían sofocar eso y parece que pretendían algo más. La expedición Oso Polar, como fue la casi olvidada invasión de Estados Unidos a Rusia hace un siglo. Y esto es de la BBC, así de dulcificado lo presentan. Durante la administración de Woodrow Wilson, el que fue presidente de Estados Unidos durante la Primera Guerra Mundial, vaya, este presidente no solo pretendía en un ya primer miedo rojo contener la revolución comunista, sino que veía que había algo más en torno a lo que ya Mackinder había expuesto con toda claridad y que después iba a recoger Bersinski, si recuerdan los vídeos anteriores. Así que vamos a continuar. Estados Unidos tuvo tropas en Rusia. Incluso llegó a administrar ciertas zonas durante esa etapa de guerra civil. Al final la cosa salió mal y tuvieron que retirarse y se olvida el asunto. Saltamos a otro personaje extraño, aparentemente extraño. Aquí traemos a colación un medio vinculado a la religión católica y más de derechas, por así decir, aunque algunos discreparán. Eso no nos interesa. Lo que sí nos interesa es la señora Annie Besant, una líder política o una precursora de la nueva era. Líder política, interesante. La señora Besant fue, digamos que su actividad más importante, fue presidenta de la Sociedad Teosófica, la cual en su día era bastante grande, considerablemente grande. Hoy en día sería considerado algo así como una secta o una organización. Sería difícil incluso definirla con los cánones actuales. Pero en su día, básicamente, estaba otra vez vinculada a la cuestión del rey del mundo. De hecho, esta señora propone a Krishnamurti, el que después fue el famoso filósofo, lo propone como instructor de la humanidad, el que había de preparar las cosas para la llegada del rey del mundo. Es decir, tenemos diferentes ámbitos, pero siempre están los anglosajones. Esta señora era inglesa y además se casó con Frank Besant, el cual estaba vinculado a la Sociedad Fabiana. Es decir, derechas, izquierdas. Otra vez la misma cuestión. No insistiremos en esto y seguiremos avanzando. Wahabismo. Habíamos visto el creciente fértil, hemos estado viendo diferentes consideraciones de tipo religioso, de tipo espiritual, tradicional, siempre en torno a la figura del rey del mundo, pero siempre con los anglosajones, dándole el toque político a la cuestión. El wahabismo, el padre ideológico del Estado Islámico. Bueno, es algo más que el padre ideológico, hay una vinculación mucho más estrecha, pero en la BBC no nos van a decir mucho más. Sencillamente hemos tomado la nota para que se vea que en 2015 se hablaba de estas cosas. En 2015, recordemos, es cuando Rusia entra en la guerra de Siria y precisamente aniquila al Estado Islámico allí. Rusia, anglosajones, tradiciones. Sigamos. El wahabismo. Un artículo de la Universidad Católica de Valencia, vinculada además a estas nuevas tendencias que pretenden dar una nueva luz o un nuevo enfoque sobre la cuestión colonial española o de imperial, de hecho se refieren así con este nombre, imperial, nos da ciertas claves
importantes sobre la cuestión del wahabismo, el gran desconocido, el wahabismo, la complicidad anglo-norteamericana wahabita o la primacía de la razón. Interesante. La relación entre el Imperio Británico y el wahabismo. Vaya que sí hay relación, claro que hay relación. Hay que retrotraerse al siglo XVIII y recordar que en el contexto en el que Francia y España todavía trataban de reorganizar sus posiciones de hegemonía dentro de Europa, aparecía un tercer actor, Inglaterra, con mucha fuerza. Se produce la Guerra de Sucesión a principios del siglo XVIII, la Guerra de Sucesión a la corona española, en la que lo que se disputa es la cuestión de si la corona de los Habsburgo va a seguir imperando en el mundo español o si va a ser cambiada, de hecho, por lo que después fueron los Borbones. Esto tiene una enorme importancia, puesto que estamos hablando, recordemos, del líder, del rey del mundo. El líder que se supone que habría de llegar al final de los tiempos y recomponer políticamente también el mundo. Entonces, ¿qué era la corona de los Habsburgo? Estaba vinculada al Sacro Imperio Romano Germánico, es decir, al imperio que a su vez estaba relacionado con la Iglesia Católica, la religión católica. Es decir, en última instancia, tenemos que el emperador, el Sacro Emperador, era el elemento político que hacía de contraparte al elemento religioso que era el propio Papa, vaya. Entonces tenemos otro punto que hay que tener en cuenta para poder comprender toda la cuestión. El wahabismo, por su parte, es sencillamente una nueva tendencia que aparece en Arabia y que va a ser tomada por los anglosajones, en este caso los británicos, para sus fines políticos. Veamos cómo ocurre esta cosa. El apoyo británico al wahabismo se producirá primero por oposición al Imperio Otomano y desde el hallazgo del petróleo por el deseo del control del mismo, los petrodólares. Esta complicidad angloamericana wahabita obedece a la primacía de la razón calculadora, de la razón instrumental que se limita a contar y medir. Esto es lo que ahora ya vamos a tener que necesitar introducir aquí para poder comprender todo el panorama. Es decir, estamos hablando no tanto de una ideología, sino más aún de un espíritu, de una manera de ver la vida. Los británicos, los anglosajones en general, tienen una forma muy determinada de ver la vida. Es lo que hoy en día, de hecho, se considera como la ideología, no, el occidentalismo, vamos a llamarle así, que se contrapone a lo que se considera como eso que es el tercer mundo, ese mundo vinculado a cosas que ya pasaron, cosas que no son progreso, consideraciones despectivas, peyorativas, porque no representan el futuro, ese futurismo. Y aquí se vincula a la cuestión ya más puramente cuantitativa, a la cuestión instrumental. Muy interesante. Sigamos. Entonces, el wahabismo es un rígido monoteísmo que establece una falsa disyuntiva entre Dios y el hombre. Su nota fundamental es el takfirismo, su rechazo del distinto, especialmente del musulmán, considerado hereje. Claro, esto es muy interesante. Es muy interesante para sembrar discordia, si uno quiere utilizar esto para fines políticos. También en la siguiente vemos cómo se oponen al precepto fundamental de la muqatalá, combate mutuo o no agresión, que se contiene en el Corán y que prohíbe toda violencia contra no beligerantes. Es decir, fíjense, instrumentalización, una razón instrumental. Es decir, tenemos aquí el viejo adagio de el fin justifica los medios. Es decir, ese fin que justifica los medios es en realidad el propio núcleo esencial del mundo anglosajón. Ellos utilizan una expresión que se suele ver de vez en cuando, que es ese dividir y vencer, dividir y gobernar. Continuamos. Entonces, en la red Voltaire nos hablan ya por fin de la muerte del presidente de Irán y su ministro de Exteriores. Estamos hablando, recordemos, del creciente fértil. El creciente fértil, ya lo hemos estado viendo. Y estábamos hablando del wahabismo. El wahabismo es una pica que, digamos, los anglosajones metían muy conscientemente en el mundo islámico para poder dividir más o aprovecharse mejor de las diferencias entre el sunismo, que es el mayoritario dentro del Islam, y el chiismo, que es el que de hecho es mayoritario, pero en Irán.
minoritario dentro de lo que es el Islam, pero mayoritario en Irán. Entonces, de esta manera, se puede regular la importancia del creciente fértil a todos los niveles geopolíticos y geoestratégicos, pero también la interrelación con Rusia a través del Cáucaso. Es decir, si uno quiere de verdad hacerse con el control del mundo, hacerse con el control de la isla del mundo, Irán es una pieza absolutamente clave. Por un lado es diferente, por otro lado es afín. Por un lado puede ser controlable, digamos que sembrando la discordia, pero también puede ser controlable, y lo vamos a ver ahora, por otra vía. Pero antes de eso necesitamos ver la cuestión de la hermandad musulmana. La hermandad musulmana como fuerza de tareas del MI6 y de la CIA. Es decir, aquí vemos paso a paso cómo esto no es ninguna teoría de la conspiración, es algo puramente geopolítico, como de hecho el propio Mackinder lo llamó. Es una cuestión de diferentes equilibrios de poder o desequilibrios de poder dentro de una variedad de cuestiones que hay que tener en consideración, variables, digamos, a diferentes niveles y que es necesario relacionar, puesto que de otro modo ya pasaríamos a tener un papel pasivo en toda esta historia y veremos que el final de la historia no es precisamente feliz. Fíjense en la nota de la red Voltaire cómo decía que Sir James McQueen Craig, especialista en temas del Medio Oriente, convenció al gobierno británico para que utilizara la hermandad musulmana en la realización de operaciones secretas fuera de Egipto. Este señor era embajador en Egipto. También fue él quien concibió el plan de las primaveras árabes, siguiendo el modelo de la operación ya realizada en 1915 por Lawrence de Arabia. Lawrence de Arabia. Es decir, los británicos ya habían, digamos que, posicionado ciertos elementos de control a través del wahabismo. Cuando ya Lawrence de Arabia hace aparición, ya lo hace con un modelo mucho más definido y mucho más claro, el cual va a ser continuado. Como ven, hay una continuidad en el tiempo que debería ser llamativa por, en concreto, este señor y otros colaboradores. Como ven, Red Voltaire no se corta y ya dice abiertamente que es el MI6 y la CIA, es decir, los servicios secretos tanto del Reino Unido como de Estados Unidos, los que están, digamos que, organizando ese mundo islámico que, recordemos lo que decíamos al principio con lo de Pike, habría de enfrentarse al mundo sionista y el resultado sería la destrucción del mundo cristiano. Sigamos. La alianza entre el MI6, la CIA y los banderistas. Vaya, esto sí es una conspiración, ¿no creen? Bueno, no tanto cuando a través de este análisis podemos ir viendo que las diferentes piezas sí encajan, solo que no de manera lineal, y que hay que tener en consideración que el auténtico espíritu de quien lleva a cabo estos procesos es, como se decía en aquel artículo, la razón instrumental. Es decir, es una cuestión puramente utilitaria de poder brutal. Nos guste o no, esa es la realidad de las cosas. Después de haber mostrado cómo los discípulos de Leo Strauss prepararon desde Washington la guerra en Ucrania y orquestaron el ataque de Kiev contra el Donbass, el autor nos recuerda la historia secreta que vincula a los anglosajones con los banderistas desde la caída de cierta cosa. Lanzando una importante alerta, Meyssan observa que la opinión pública occidental ha sido incapaz de percibir el resurgimiento del racialismo en Ucrania y en los países bálticos, y que tampoco sabe que muchos de los ucranianos hoy llegan a Europa occidental están permeados por la ideología banderista. ¿Habrá que esperar a que comiencen los atentados en Europa occidental para que despierte la opinión pública? Bueno, muchas cosas han ocurrido desde abril de 2022. Muchas cosas. Si ven esto en perspectiva, verán que la cuestión es como mínimo interesante. Recordemos la noticia con la que abríamos este análisis. Los ucranianos, con armamento de la OTAN, han cruzado otra línea roja rusa más y han atacado los sistemas de radar que están relacionados con las defensas y con todo el sistema misilístico de Rusia dentro de su estrategia de seguridad a nivel mundial. Así de seria es la cuestión y como ven las vinculaciones están ahí. Ya hemos visto en otros vídeos que la alianza entre el MI6, la CIA y los banderistas no es ninguna tontería, así que no insistiremos más en esto, simplemente lo vamos a ver dentro del contexto general.
Los fanatismos al servicio de Estados Unidos, dice en otro artículo Thierry Mesin. Estados Unidos podría reorganizar todo el Medio Oriente. Recordemos, la reorganización del Medio Oriente es uno de los planes que llevan ocurriendo desde los últimos 20 y pico años, reconciliando a sunitas y chiitas. Es decir, no es solo dividir, a veces es también reconciliar. Reconciliar con la intención de poder catalizar las fuerzas hacia otra vía. Y ahí es donde debemos empezar a sospechar acerca de lo que ha ocurrido en Irán con ese accidente del presidente y del ministro de Exteriores. Dos piezas, además, absolutamente claves. Raisi había establecido vínculos muy definidos con Rusia y el ministro de Exteriores, Abdollahian, era muy ducho en la lengua árabe. Era un excelente diplomático, esto lo decían diferentes diplomáticos de diferentes países, y es decir, estaba siendo muy importante en que esa reconciliación entre ambos bandos estuviera, digamos que, bien ponderada, por así decir. Es decir, no instrumentalizable para Washington. Washington impondría entonces otro tema de disensión que consistiría en estar a favor o en contra del Islam político. ¿Se dan cuenta? Es decir, a veces, apaciguando, se puede dividir, lo cual le permitiría reactivar el yihadismo de manera mucho más amplia. Esto es un artículo de principios de 2022. Pensemos en todos los movimientos que se están llevando a cabo y cómo 2 años después, menos de 2 años después de este artículo, iba a estallar, oh sorpresa, el 7 de octubre en Israel, con toda esta cuestión de Hamas, que ni mucho menos ha terminado y que de hecho, aún está por resolverse y veremos de qué manera. Recordemos, según esa profecía de Pike, esa resolución resultaría en la destrucción del cristianismo. Veremos qué puede significar eso. Leo Strauss y Dimitro Donsov, banderistas, sionistas. La vinculación está ahí. En la red Voltaire ya lo habíamos visto, la unión de ciertos gobernantes hace que la guerra mundial sea posible. ¿Por qué razón? Bueno, porque interesaría. Es decir, tanto los straussianos estadounidenses, los neocons, como en este caso los ucranianos banderistas, como les llaman en algunos sitios, o nacionalistas integrales, se verían muy beneficiados, atención, con el estallido de la guerra mundial. Pensemos en Netanyahu, pensemos actualmente a día de hoy en Zelensky. No es difícil verlo. Pero pensemos también en la administración Biden y en los puramente straussianos Blinken, Sullivan, Nuland. Pensémoslo por un momento y veremos que la cuestión es como mínimo intranquilizadora, como mínimo. Seguimos. El señor René Guénon, hablando de lo que había precisamente publicado el señor Ossendowski, del que hablamos antes, en los años 20 del siglo XX, hizo unas reflexiones en su libro. Su libro se llamó así, El Rey del Mundo. Había muchas cosas extrañas ya en aquella época que hacían pensar que eso que vimos al principio acerca de Albert Pike, Giuseppe Mazzini, en esa eventual carta supuestamente cierta, en la cual se profetizaban las guerras mundiales, todo eso era una malinterpretación. El propio Guénon consideraba que, a propósito, y el propio Guénon afirma que los servicios secretos estaban detrás, por eso mencionamos a la señora Besant, Annie Besant, puesto que en su libro, en su otro libro, El Teosofismo, Historia de una pseudo-religión, el señor Guénon da documentos que hacen algo más que pensar que los servicios secretos británicos estaban detrás de este concepto de rey del mundo, un rey que sería político, según las consideraciones que los sionistas, como el señor Leo Strauss, vincularían al aspecto judío más mundano, no de la tradición judía, sino de interpretaciones modernistas de la tradición judía, que también hablarían de un líder mundano a nivel mundial, que catalizaría la transformación. Como se ve, todo está perfectamente relacionado. Entonces, la conclusión, ¿cuál puede ser? La conclusión es que, efectivamente, Rusia muy probablemente va a seguir siendo atacada, como por ejemplo veíamos al principio con esta estación de radar, debido a que, de otro modo, las diferentes fuerzas que hemos estado viendo en este vídeo no encontrarían salida. La única salida viable es la confrontación total con Rusia.
La cuestión es cómo lo va a gestionar Rusia. Y aquí entra esta consideración de René Guénon. Rusia puede realmente conseguir liberarse del terrible y funesto futuro que han ideado para ella todos estos autores, todos estos políticos que hemos visto, si sigue este consejo. El título del rey del mundo, dice Guénon, tomado en su acepción más elevada, la más completa y al mismo tiempo la más rigurosa, se aplica propiamente a Manu, el legislador primordial y universal, cuyo nombre se encuentra bajo formas diversas, en un gran número de pueblos antiguos. Hemos estado viendo el creciente fértil, ¿verdad? Persia es uno de esos pueblos del creciente fértil, pueblos milenarios. A este respecto recordaremos solo el Mina o Menés de los egipcios. Egipto formaba parte del creciente fértil. El Men de los celtas. Los celtas están vinculados al creciente fértil, por extraño que pueda parecer. Los caldeos tienen una curiosísima vinculación con los celtas. No podemos ahora detenernos en ello, pero es el propio Guénon quien analiza este tipo de consideraciones. Y el Minos de los griegos. Los griegos, como es bien sabido, esto no es ningún secreto, estaban muy vinculados a Egipto, muy vinculados también a Persia, a pesar de lo que se pueda pensar. De hecho, Persia hace también esa función de comunicación entre el mundo extremo oriental y el mundo occidental. Por lo demás, este nombre no designa de ningún modo a un personaje histórico, atención a esto, o más o menos legendario. Lo que designa en realidad es un principio, la inteligencia cósmica que refleja la luz del espiritual pura y formula la ley, entendida como Dharma, propia a las condiciones de nuestro mundo o de nuestro ciclo de existencia. Es al mismo tiempo el arquetipo del hombre considerado especialmente en tanto que ser pensante. ¿Se dan cuenta? Rusia puede conseguir ser el elemento que no solo no nos lleve, de hecho, al desastre nuclear, al desastre de la guerra nuclear, sino que sirva como catalizador, lo mismo que en su día, supuestamente, habría de servir como catalizador a través de la revolución comunista, ahora podría hacerlo de nuevo si se comprende esto y se aplica adecuadamente. Por eso es importante lo que tienen que decir los diplomáticos rusos. Por eso es importante su postura y su alianza con los diferentes pueblos que, queramos o no, se contraponen al mundo anglosajón y a su razón instrumental. Es decir, estamos hablando de una lucha entre trascendencia y puro utilitarismo. El segundo párrafo nos dice: por otra parte, lo que importa esencialmente destacar aquí es que este principio puede ser manifestado por un centro espiritual establecido en el mundo terrestre, por una organización encargada de conservar integralmente el depósito de la tradición sagrada. Por eso hacíamos referencia a Annie Besant y esa organización, esa sociedad teosófica que propuso a un instructor universal, el señor Krishnamurti, el cual no aceptó el trato, y tras la cual, la señora Besant, estaban el MI6, los servicios secretos. Lo mismo ha ocurrido con el wahabismo, es decir, otra vez lo mismo. Lo que hace, y esperemos que haya quedado claro en este vídeo, el mundo anglosajón es contratradicional. Plantea una cuestión tradicional, como nos está diciendo aquí Guénon, y le da la vuelta para que sea entendido como un líder histórico, un líder literal, un líder político que domine de manera política el mundo y que lo haga a través de este tipo de consideraciones. Un centro espiritual en el mundo terrestre por una organización encargada de conservar integralmente el depósito de la tradición sagrada, de origen no humano, por lo que la sabiduría primordial se comunica a través de las edades a aquellos que son capaces de recibirla. Es decir, esto es lo que pretendía decirnos Annie Besant a través del instructor universal y también el propio wahabismo, ambos vinculados al MI6. El jefe de una tal organización que representa en cierto modo a Manu mismo, es decir, el rey del mundo mismo, podrá legítimamente llevar su título y sus atributos e incluso por el grado de conocimiento que debe haber alcanzado para poder ejercer su función, se identifica realmente al principio del que es
como la expresión humana y ante la cual su individualidad desaparece. Esta es la clave de todo. Es decir, se parece mucho, parece que todo es perfectamente correcto, pero ahí está el problema. Según la tradición, la individualidad desaparece. Es decir, el aspecto egoísta desaparece. Ese aspecto tan anglosajón, tan occidental de extorsionar, de financiar el modo de vida a costa de otros, etcétera, etcétera, desaparecería en la tesis tradicional, pero no en la contratradicional. Esperemos que se haya comprendido. La verdad, son consideraciones difíciles. Hemos hecho aquí un resumen, teniendo en cuenta todos los elementos y consiguiendo llevar lo que son las noticias actuales muy preocupantes de hecho, acerca de una más que posible guerra mundial potencialmente nuclear, nada menos, y lo que en realidad puede ser, no tiene por qué ser traumático, sino que puede y de hecho debe ser una transición necesaria en la que el hombre, el ser humano y especialmente los occidentales reencuentren su camino para vincularse a las cuestiones tradicionales auténticas. El proyecto moderno, aquí ya lo hemos dicho 1000 veces, es un proyecto fracasado, demostradamente fracasado, y cerramos simplemente haciendo referencia a que esa profecía del señor Pike en realidad no tiene nada de extraño y es, digamos que la consecuencia inevitable de no aceptar el fracaso de planteamientos, como se decía en el otro artículo, de razón puramente instrumental. Esto es lo que necesitamos entender para poder no ser engañados por este juego sutil de tradición contra tradición a la hora de considerar cosas tan importantes como la figura del rey del mundo. El rey del mundo no debe ser entendido como un político al estilo estadounidense, por poner un caso, sino que debe ser entendido como un líder desvinculado de todo egoísmo. Es decir, un gobernante, tal y como se entendía en la tradición, un gobernante que no mira por sí mismo, sino que mira por su pueblo. Lo dejamos ahí, como siempre, hagan like si les gusta, si consideran que nuestro trabajo vale la pena, de verdad, háganse miembros de Geopolítica Actual, así nos ayudan y mucho. Como decimos siempre, gracias por adelantado y reciban un muy cordial saludo. Hasta la próxima.